Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos inteligencia, abrir nuestro entendimiento para poder entender tu palabra y obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al capítulo 28, Génesis. El tema, ¿cómo desarrollar una fe omnipotente? Segunda parte. Vamos a leer Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Bueno, Abraham fue probado por Dios y le pidió a su hijo. Él sabía que su hogar no era en este planeta, sino en el cielo con Dios. Hebreos 11:6, sin fe. Vamos a Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardonó a Enoc llevándolo al cielo. Hebreos 11:7, Noé. ¿Tenía Noé fe? Sí tenía fe. ¿Su fe fue recompensada? Sí. Dios le dio un mandato a Noé: construye un arca. Contra todo, no había cerca el mar. Nunca había llovido. Un arca inmensa en tamaño. Si no hay agua, no se iba a mover. Pero él tuvo fe de que iba a haber agua, aunque estaba lejísimos. ¿La fe de Noé entró en acción? Sí. Hebreos 11:8. Vemos a Abraham. ¿Sí? Lo menciona. lo que vamos. Bueno, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Dios le dio un mandamiento a Abraham? Sí. ¿Confió Abraham en lo que Dios le dijo? Sí. ¿Actuó Abraham? Sí. La fe es creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. Abraham, una ocasión, actuó por vista y no por fe. Cuando llegó a Egipto con el faraón, mintió cuando se le preguntó de Sara. También con Sara, al oír su voz, con respeto a su criada, de meterse con ella. ¿Sí? Con respecto a su criada, de meterse con ella. Le hizo caso Abraham a Sara. Abraham se le llama el padre de la fe. Hebreos 11 al 12 habla de Sara. Sara 89 años y Abraham 99 años. Y había una promesa que iban a tener un hijo, a pesar de que Sara ya no podía. Abraham sí, pero Sara no. Dios les hizo una promesa de que iban a tener un hijo. Al principio no creyeron, y Abraham oyó a su mujer y se metió con la esclava de Sara. Y llegó la promesa de Isaac. ¿Creyeron en Dios? Sí. ¿Dios recompensó su fe en él? Sí, con Isaac. Tenemos que creer y obedecer la palabra de Dios. Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio a él. Tuvo que haber en Abraham una fe extraordinaria para decir: sí, te lo doy. Dios habla, se cree y se actúa. Abraham se pudo haber manejado por sus emociones, por sus razonamientos, diciendo: esa no puede ser la voz de Dios. Dios no me va a pedir matar a mi hijo. Pues se veía que no se podía creer, pero él lo creyó. Podía pedir opinión a su esposa Sara.
comentándolo lo que Dios le mandó. Nunca se lo comentó a su esposa. Pudo haber dicho, no matarás, así dice la palabra. Entonces se contradecía la palabra, pero él conocía la voz de Dios y obedeció. Abraham no vivía por emociones, razonamientos, opiniones, ni religiones, ni tradiciones. Abraham vivía por fe en la palabra de Dios. O sea, toda la palabra que sale de la boca de Dios, él creía. Abraham oyó a Dios, creyó y actuó y llevó a sacrificar a su hijo Isaac. Si estás entendiendo lo que es la fe en Dios, ¿lo estás entendiendo? Cuando Dios habla, nosotros confiamos en lo que Dios dice y lo queremos de tal manera que hacemos lo que Dios nos pide. ¿Cómo nos puede hablar ahorita Dios? Por medio de su palabra. ¿Vamos a dudar las cosas que Él nos pide o que tenemos que hacer? No. Tenemos que obedecer y tenemos que creer en toda la Biblia o nada más en el Nuevo Testamento. No. En el Nuevo y el Antiguo Testamento. Hay más ejemplos. Hebreos 11:20. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Está hablando de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Recuerdan cuando nacieron Jacob y Esaú? Hubo una profecía que decía en Génesis 25, 22 al 23. Isaac creyó en la profecía de Dios y actuó en consecuencia. Dios le permitió a Isaac ver el futuro de sus dos hijos y creyó por fe. Hebreos 11:22 habla de José. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dios le dijo a Abraham que iba a estar su pueblo 400 años en Egipto y los iba a sacar con gran riqueza. 400 años del suceso y Abraham lo creyó. 200 años antes del suceso José lo creyó. En Génesis 15. En Éxodo capítulo 1 y 2 se menciona. Se llevaron los huesos de José porque creyó en Dios. Tenemos que estudiar la palabra para que no seamos engañados por los falsos pastores, falsos profetas y falsos maestros.